Ya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este programa Verdades Irrefutables del Evangelio con su hermano Jaime Román. Dios les bendiga mucho, bienvenidos, bienvenidas. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos poder estar con ustedes una vez más. Doy gracias al Señor por esta bendición gloriosa que me ha permitido una vez más poder estar en esta ocasión para traer una enseñanza de la palabra de nuestro Dios, una verdad bíblica que está contemplada en la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos, no hay ocasión de que alguien venga y la refute diciendo que no es correcto. Mientras tanto, usted busque su Biblia, téngala a la mano. Como siempre digo, búsquese si tiene un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno, un papel, un sitio donde pueda anotar citas o algún comentario que le interese. Hacemos una oración de invocación para que nuestro Dios se glorifique en este momento. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú has sido bueno. Me has permitido una vez más estar con mis hermanos en este programa que es para la gloria tuya y edificación de nuestras vidas. Yo te suplico, Señor, que tú uses esta palabra para enseñanza de cada uno de nosotros que la escuchamos, que la leemos, que la creemos, y que tengas piedad de aquellos que todavía no han tenido el privilegio y la bendición de conocerte, que a través de esta palabra, Señor, o la de alguna otra que predique alguno de nuestros hermanos predicadores y pastores evangelistas, que hablan tu palabra día a día en todos los medios, y muchísima gente que no te ha conocido la escucha. Te suplico, Señor, que tú los toques y ellos puedan venir al conocimiento tuyo del Evangelio para que un día podamos estar juntos en el reino eterno con Cristo Jesús. En el nombre del Señor te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y siervas del Señor en general, toda la iglesia de Cristo el Señor, a todos los amigos que todavía no pertenecen a ninguna comunidad de fe. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y los saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todos y a todas. Gloria al Señor. En esta noche le invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Y allí vamos a estar considerando una palabra especial y preciosa que escribiera el apóstol Juan por directrices que recibió de un ángel que le estaba haciendo demostrándole unas cosas. Y el título de hoy hablamos bajo el tema Sacerdotes para Dios. Sacerdotes para Dios. Y leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Juan a las 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Que no fue en aquel tiempo, pero este mensaje es para todas las iglesias que están en el mundo. Gracia y paz a ustedes, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta verdad es irrefutable porque está en la palabra de Dios. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Todavía no tenemos la ocasión de ser reyes, porque todavía el Señor no nos ha llevado a su trono, a su reino eterno, donde allí sí estaremos reinando con Él. Pero mientras tanto, aquí en esta vida, sí somos sacerdotes. Y de eso se trata la lección de hoy, la charla de hoy, el sermón de hoy, la ocasión de hoy, el mensaje de hoy, como usted lo quiera ver.
pero un solo propósito: enseñar y demostrar por la palabra de Dios que la iglesia de Cristo el Señor, en la iglesia de Cristo el Señor, todos los miembros de ella, se supone que seamos sacerdotes para Dios. Gloria al Señor. En la antigüedad, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, solamente los que eran descendientes de la tribu de Leví, de los 12 tribus de Israel, había una que se llamaba la tribu de Leví, y solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, no todos eran sacerdotes, pero todos los que eran sacerdotes tenían que ser de Leví. Son dos cosas distintas, no es que todos eran sacerdotes. Eran aprobados por Dios, eran ungidos e instalados en el sistema sacerdotal a través de una ceremonia bien elaborada, bien sofisticada, descrita por Dios mismo, personalmente dada a Moisés para que hiciera ese rito, esa ceremonia de instalar esos sacerdotes en sus oficios. Es decir, que ellos eran ungidos e instalados en el sistema sacerdotal y solo ellos podían sacrificar la víctima de los adoradores. ¿Quiénes eran los adoradores? Los fieles que acudían al templo en busca del perdón y de la misericordia de nuestro Dios. Cuando dice sacrificar las víctimas, significa que allí en ese sistema sacerdotal se adoraba a Dios a través de víctimas, las cuales sacrificaban y la quemaban en un altar y hacían unos ritos, unas ceremonias por las cuales Dios perdonaba el pecado por, ¿verdad? Como se dice, algunos teólogos dicen lo amortiguaba, otros dicen lo cubría, pero la verdad es que no estaba perdonado completamente, sino que el adorador recibía perdón de Dios, claro que sí, pero ante Dios todavía no estaba pagado esa culpa. Dicho de otra manera, que todos lo entendemos, que teníamos la salvación a crédito, nos daban un crédito, y ese crédito estaba siendo cargado a la cuenta de Dios mismo. Es como cuando usted va a la tienda y compra algo a crédito. ¿Quién lo paga? El banco que tiene la tarjeta. El banco le paga al comerciante por lo que usted compró. Usted compra, por ejemplo, una computadora y le cuesta $500 con la tarjeta de crédito. Usted tiene la computadora con usted, pero usted no la ha pagado todavía. Es decir, que ¿quién la pagó? La pagó el banco. Usted tiene que pagarse al banco. El caso es que nosotros, como pecadores, teníamos la salvación a crédito, o sea, el adorador, y se representaba ese perdón con esa víctima que ellos sacrificaban. Pero ante Dios todavía la culpa no estaba paga como tal. No fue hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario que toda esa deuda retroactivo de todos los adoradores a través de los cientos de años que pasaron, que fueron unos 600, 700 años, casi quizás 800, porque las fechas a veces que son confusas, pero entre 600 u 800 años, gente adorando a Dios a través de víctimas, desde que se promulgó la ley allá en el monte Sinaí, que Moisés la recibió, se la dio al pueblo, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, pasaron muchos años, 6, 7 siglos, 8 siglos, los 7 siglos y pico. Toda esa salvación a crédito fue salda la deuda el día que Cristo murió en la cruz. Inclusive quedó un fondo ilimitado para pagar los pecados de todos los demás que pudieran nacer de ahí en adelante, en los cuales estamos usted y yo incluidos. Gloria al Señor. El penitente, el adorador y fiel casi no tenía que hacer nada. Casi toda la labor en la ceremonia y en los ritos la hacía el sacerdote. El adorador solamente llevaba a la víctima. Tenía que criarlo en su casa, en su granja, o si no tenía las posibilidades, o si no tenía entre los animalitos que tenía, no tenía uno que tenía que ser un cordero saludable, perfecto, sin ningún
rasguño físico, no podía tener ningún defecto. Si los que él tenía no cumplían con esos requisitos, pues tenía que comprarlo en algún sitio, pero tenía que llevar un cordero, un ternero, o a veces, depende de la ceremonia, era lo que le pedían, y depende también la condición económica de la persona, era la víctima que tenía que llevar. Y cuando se daba el caso de gente bien pobre, bien pobre, bien pobre, los más pobres, lo menos que podían llevar eran unas palomas. Pero tenían que llevar algo que derramara la sangre, simbolizando la muerte de ese adorador. Como pecaste, tienes que morir. Entonces ese animalito representaba la muerte de esa persona. Y Dios lo perdonaba en ese momento. Ok. Cuando Jesús nació, es importante saber y decirlo, que sus padres, cuando presentaron a Jesús a los 8 días en el templo, como es la ley de la ceremonia de ellos, que tenía que toda criatura tenía que presentarlo en el templo a los 8 días de nacido, delante del Señor, a Jesús lo llevaron y lo presentaron, pero ellos llevaron 2 palominos. Quiere decir que ellos estaban, José y María, estaban viviendo entre la gente pobre del pueblo. Hay por ahí un montón de gente diciendo que Jesús era millonario y que tenía riquezas y que tenía casas y que tenía valores, pero están equivocados, porque la palabra dice que llevaron unos palominos, y es una verdad irrefutable que está en la palabra contemplado, nadie puede decir lo contrario. Solamente los bien pobres eran los que llevaban eso, porque déjeme decirle, si una persona que tuviera con qué llevar un cordero o un ternero, o lo que fuera necesario llevar, y aparecía como unos palominos, yo creo que el sacerdote no se lo aceptaba, porque sabían que era rico, tenía con qué pagar, costear una víctima mejor, y no le iban a aceptar. Es decir, que si era listo, allí no le cuadraba el asunto. En Hebreos 10:1 dice que todo el sistema de ceremonias y ritos, de eso que he hablado, con sus simbolismos, todo era simbólico y apuntaba al ministerio de Cristo Jesús. Apuntaban a un futuro glorioso, eso es el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Ya no es por simbolismos, ahora es literal, es real y es verdadero el ministerio y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso y por eso hay que darle gloria a Dios. En Hebreos, vamos a ver qué dice allí Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ve lo que le digo? Es decir, que ellos adoraban al Señor con ese sacrificio, con esas ceremonias, pero el pecado no quedaba perdonado, el pecado quedaba cubierto. Momentáneamente el adorador estaba libre de culpa ante Dios, pero Dios no había recibido el pago. A veces que es posible que hayan personas que no entiendan esto, porque déjeme decirle, primero es un poquito juego de palabras, ¿verdad? Que a veces da trabajo, si uno no está familiarizado con el asunto, da trabajo entenderlo. Y otras personas que no conocen la palabra, pues tampoco lo van a entender. Pero es tan sencillo como le dije, cogieron la salvación a crédito, dieron allí un presente que se llamaba una víctima, a la cual el sacerdote degolló, tenía que degollarlo, derramar la sangre, quemar la carne. Todo eso significaba el derramamiento de la sangre de Cristo y los sufrimientos. El quemar el cuerpo del animalito sacrificado significaba y simbolizaba y señalaba el sufrimiento, la tortura y la muerte de Cristo en la cruz. Aleluya. Por eso es que dice Hebreos que es sombra de un ministerio en el futuro y que no es lo que es real, sino que era una sombra. Entonces, mientras que la ley solo los descendientes de la familia de Leví podían ejercer el sacerdocio, ahora en la era cristiana, todo creyente, a diferencia de la ley de Moisés, habían muchísima gente que iban al templo día a día a adorar a Dios, pero solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdotes. O mejor dicho, solamente los sacerdotes tenían que ser de las descendientes de la tribu de Leví. De las otras 11 tribus no podía ser sacerdote ninguno, porque no estaba permitido, solamente de la tribu de Leví. En cambio, la iglesia de Cristo, el Señor, todos los que son
aceptados en el gremio que se llama Iglesia de Cristo, en la era de la iglesia que estamos viviendo actualmente, todos los creyentes se supone que seamos sacerdotes. Eso espera Dios de nosotros, porque lo acabamos de leer en Apocalipsis, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y para qué? Ya hablamos. Primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y versos 9 y 10, el apóstol Pedro dice: mas vosotros, está hablando a los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Es decir, que Pedro está diciendo que toda persona que se constituye cristiano y que forma parte de la iglesia de Cristo, el Señor lo hizo real sacerdocio y lo reconoce como tal. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, para que demos testimonio de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, cómo nos ha transformado, cómo nos ha dado vida nueva, una esperanza de vida eterna, y cómo nos ha dado una mejor vida, un mejor estilo de vida, donde todo es mejor. Un predicador dominicano decía el domingo en su iglesia, yo lo conozco a él, es mi amigo, pero no voy a decir el nombre, ¿verdad? Por deferencia. Él decía, la diferencia entre un cristiano y uno que no ha conocido a Cristo es el siguiente: hoy es domingo y usted tiene 100 pesos, dijo él, porque en Santo Domingo se dice peso, allá no se dice dólar. Usted tiene 100 pesos en el bolsillo, hoy domingo usted viene a la iglesia y llega a su casa con 100 pesos. Y llega lleno del gozo del Espíritu Santo, y se gozó en el culto, y mañana lunes amanece gozoso para ir a trabajar con el gozo del Señor y con los 100 pesos en el bolsillo. Pero cuando no estaba en la iglesia, iba a la barra con 100 pesos, llegaba a su casa sin los 100 pesos, triste, borracho, y al otro lunes tenía que irse a trabajar con la resaca. Haga usted la evaluación que es mejor. Mire, uno no tiene que ser tan inteligente. No tiene que ser tan inteligente para entender que ser cristiano es mejor. Toda persona que diga que estar en el mundo y vivir de esa otra forma es mejor, a mí me parece que tiene que ir a un psiquiatra. Digo, mirándolo desde el punto de vista humano, porque lo que le conviene a uno en términos económicos, yo creo que todo el mundo opina por el beneficio económico. Si es cuestión de salvar $100 y sobre todo, más que nada, no solamente hablamos de los $100, más que eso, salvamos el alma y el espíritu, salvamos nuestra relación con Dios, porque el dinero se acaba y el dinero pasa. Cuando nos vamos de este mundo, por más que tengamos, no lo podemos llevar, pero nuestra relación con Dios sí nos garantiza que cuando partamos de este mundo tenemos un lugar separado para nosotros en el reino eterno con Cristo el Señor. Y el apóstol Pedro dice eso, que fuimos real sacerdocio para anunciar las virtudes del Dios que nos llamó a su luz admirable. Siendo así, es una verdad irrefutable que todos tenemos acceso directo al Padre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él dijo la última palabra que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué se rasgó de arriba abajo? Porque todo el favor divino a favor del ser humano vino del cielo, de arriba hacia abajo. Y así se rasgó el velo. Cuando se rasga el velo, vuelvo y digo, muchas personas no entienden qué significa haberse rasgado el velo en el templo. El velo dividía el lugar santísimo donde estaba el cofre del arca del pacto, que nadie lo podía mirar, porque el que lo mirara quedaba fulminantemente muerto, como si fuera como un rayo. Quedaba fulminado ahí. Sin embargo, en ese momento, digo, el que no fuera sumo sacerdote y tenía que entrar con una reverencia absoluta para poder entrar a ese lugar, hacer sus ceremonias y sus ritos propios de la ley, que solamente los sacerdotes podían hacer, hijos de Leví. En cambio, las personas de allá del pueblo común no podían mirar allá adentro, porque el que mirara solamente caía muerto. Y algunos trataron de probar y quedaron muertos, ¿sabes? Y algunos sacerdotes jugaron con la ley
que le prohibía ciertas cosas y quedaron fulminantemente muertos. Por ejemplo, los hijos de Aarón, que fue el primer sacerdote, Abinadab y Abiú, quedaron fulminados, carbonizados, y muchos más murieron por haber hecho lo impropio. Sin embargo, cuando Cristo muere, se rasga el velo, ahora todos podían tener acceso a mirar dentro del lugar santísimo. Eso es lo que significa eso. Todos ahora tenemos derecho a ir a la presencia misma de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué favor más grande, más importante, más interesante. Y muchas personas no lo quieren entender y mucho menos lo quieren recibir. El Dios Todopoderoso es el que está con los brazos abiertos, esperando que nosotros como sacerdotes acudamos a Él a interceder, a orar, a pedirle perdón y misericordia por nosotros y por nuestra gente que está a nuestro alrededor. Eso sí, que quede claro, así como los sacerdotes en la ley de Moisés tenían que presentarse a Dios con víctimas, con corderos o con lo que fuera necesario para la ocasión, para clamar por ellos mismos primero. No podían presentarse allí con las manos vacías. Nosotros como adoradores de este tiempo, el que iba a adorar a Dios en el templo antiguo, no podía ir, vengo aquí a adorar a Dios, sacerdote, mira, llegué. Y el sacerdote le iba a preguntar, bueno, ¿dónde está la víctima? No tengo. Pues vete para tu casa, no puedes adorar, porque tienes que traer algo para yo sacrificarlo. En tu lugar. Se supone que sea tú el que muera, pero Dios te dio el breve y la oportunidad de que un animalito muera por ti. Simbólicamente está muriendo tú, pero lo estás representando con ese animalito. Sin animalito no podíamos ir a la presencia de Dios. En cambio, en la iglesia de Cristo el Señor, no tenemos que llevar nada a la iglesia. Quítese eso de la mente de que tiene que llevar dinero. He dicho otras veces y lo sigo repitiendo. El que no le guste, que no le guste, a mí no me interesa, pero es la verdad. El que le diga a usted que para estar en la iglesia tiene que dar dinero, dígale mentiroso y ladrón. Dígale que Jaime Román lo dijo en el programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra salvación es gratis. No hay que pagarla. ¿Sabe por qué no se puede pagar? Porque nadie tiene suficiente dinero para pagarla, porque a Dios no se compra con dinero. ¿Ok? Usted puede dar las cantidades de dinero que quiera, pero el pecado no se le borra con dinero. Aleluya. Dije que se lo puede decir al pastor que sea, a quien sea, al líder que sea, al evangelista que sea, al que sea. Dígale, Jaime Román dijo que el que me diga a mí que yo tengo que dar dinero obligado. Que le digan que es obligado, ¿eh? Porque voluntariamente sí. Si usted quiere dar algo, lo puede dar, no hay problema con eso. A Dios le agrada. Pero no es que tiene que dar para que sea salvo. A Dios no lo compra nadie con dinero, ni con favores. A Dios se compra con un corazón contrito y humillado, con adoración y con reverencia y con respeto, y con servicio al prójimo. Eso es lo que compra, no lo compra, lo conquista. Lo conquista. Y ese es el trabajo del sacerdote. Interceder, clamar a Dios, presentarle al Señor las situaciones de los países, de los pueblos, de los barrios, de las familias. Y después, a nivel individual, el gobernador tal, el alcalde tal, la familia tal, el papá, el hermano, la mamá, los primos, los tíos, así por el estilo. Podemos orar por los animales, podemos orar por las siembras. Miren, montones de testimonios, cantidades de testimonios de hermanos que han orado por sus animales y los animales el Señor los ha sanado. Conozco gente, cristianos, profesantes, sacerdotes, verdaderos sacerdotes de la iglesia del Señor, que oraban por sus cosechas y cómo el Señor se glorificaba en esas cosechas, de esas granjas, de esas fincas de esos hermanos. Cuando había una sequía terrible, que las demás fincas no producían, las fincas de esos hermanos producían bastante fruto, suficiente, el que siempre cosechaban. Cuando habían lluvias que dañaban el fruto, los frutos de esos hermanos no se dañaban, o al menos se dañaban menos, porque Dios escucha la oración que se hace con fe. Y conozco gente que oraban por sus animales, y conozco gente en diferentes lugares, no porque se pusieron de acuerdo para decir la mentira, no. Conozco gente en los Estados Unidos que oraron por un perro, por un gato, qué sé yo, por quién más.
y se sanaron. Conozco gente en Cabo Rojo que oraban por las vacas y por los cerdos y Dios los sanaba. Y conozco gente aquí en Mayagüez que oraban también así de la misma manera y Dios sanaba a sus animalitos. Y conozco gente que oraron por un pejito que estaba enfermo, otro un pejito que estaba herido. Y Dios hizo el milagro. Y sobre todo, gente que estaba enfermo, Dios ha hecho muchísimos milagros. Porque el trabajo del creyente es ser intercesor. Y el sacerdote no es otra cosa que un intercesor. Entonces, no podemos ir con las manos vacías a adorar a nuestro Dios como cristianos. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Un billete de dólares? No. Eso no es lo que tenemos que llevar. Tenemos que llevar un cordero. Sin un cordero no se presente. Porque la oración que usted haga, el servicio que haga, no sirve. ¿Y qué vamos a llevar? Si no puedo llevar un cordero, y aunque lo lleve, tampoco lo aceptan. Porque ningún pastor por ahí tiene donde degollar ese cordero. Y ese no es el proceso en el Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a llevar entonces? Un cordero. Pero ¿cómo voy a llevar un cordero? Sí, pues fácil, sumamente fácil. Sumamente fácil. Llevamos un cordero. Yo siempre que voy al templo, no siempre, pero a veces se me olvida, ¿verdad? Hay que ser sincero. Le digo, Señor, llegué y vengo a adorarte y traigo mi cordero. Se llama Cristo Jesús. No tengo que sacrificarlo porque ya tú lo sacrificaste en la cruz del Calvario. Y Dios, que es tan bueno, que es tan grande y es tan poderoso, los adoradores de la antigüedad tenían que comprar el cordero o criarlo ellos, que como quiera le costaba dinero y trabajo. En el cambio, en la iglesia de Cristo el Señor, Dios es tan bueno que nos regaló el cordero, hermano. No tenemos que comprarlo. ¿Cuándo está visto a uno comprando un cordero para llevárselo al pastor en la iglesia? Se lo puede llevar, se lo regalárselo para él sí, pero para que cubra el pecado no. Para eso no puede llevárselo, porque si lo lleva pierde el tiempo. El pastor lo coge, pero los pecados a usted se le quedan encima. Entonces, Dios nos regala su cordero, su hijo, su único hijo, para que a través de él y de su sacrificio nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Aleluya. Por eso es que se llama el tema sacerdotes para Dios, porque nos hizo sacerdotes. ¿Y cuál es el trabajo del sacerdote? Interceder delante de Dios a favor de los que nos rodean, de nuestro país y de otros países lejos por allá. Esa gente mala, perversa que hay por allá haciendo maldades. Nosotros oramos por ellos para que Dios los ponga bueno, como decía una canción antes. Gloria al Señor. Ellos solamente las personas, sí, eso sí yo dije que los que son cristianos son sacerdotes, pero eso no es todos los cristianos, porque las iglesias están llenas de gente que se llaman cristianos, y hay millones y millones y millones. En Puerto Rico dicen que hay, 1.250.000 cristianos. Yo quisiera saber dónde están. Yo quisiera saber dónde están, porque con esa cantidad de gente, cualquier partido político pierde las elecciones cuando sabemos que son partidos corruptos. Porque se supone que los cristianos voten por una persona que sea seria y decente. Yo quisiera saber dónde están ese millón y yo no sé cuántos más, cientos miles más. Yo quisiera saber dónde están cuando se hace una campaña multitudinaria, que los pastores hacen lo indecible por invitar iglesias alrededor de la isla. Yo conozco un hermano que es pastor, que hizo una actividad en una ocasión hace muchos años. Visitó todas las iglesias cristianas de Puerto Rico una por una. Estuvo 1 año y pico, hermano, haciendo las visitas. Y otras personas le ayudaron, llevando una invitación. Y él dijo, yo no quiero llamar por teléfono ni quiero enviar mensajes. Yo quiero hablar directamente con el pastor cara a cara y darle la invitación a él, para que no tengan la excusa de que no fueron por esto o por lo otro. Y dijeron, esperamos en tal sitio una concentración de sobre 20.000 personas o tal vez más, poniéndole un mínimo de los que fueran de cada lugar. De 20.000 personas en adelante esperábamos. ¿Usted sabe cuántas fueron? Menos de 1.000 personas fueron. No, yo creo que no llegó a 1.000 personas. Y supuestamente había representación de todos los pueblos de Puerto Rico. Mentira. No fueron. Es decir, que eso de que hay tantos cristianos, eso es mentira. No hay tantos cristianos nada. Lo que hay son gente que asisten a la iglesia, pero cristianos comprometidos con el evangelio y con Dios no son tantos. Por eso aquí dice
que solamente se llaman cristianos los que son transformados por el Espíritu Santo, que de acuerdo a 2 Corintios 5:17 son nueva criatura y que ya las cosas viejas pasaron y están viviendo en un plano de vida nuevo, diferente. Todas las cosas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y eso que dice el apóstol Pedro, que el Señor llamó sacerdotes y reyes. Y lo que leí en Apocalipsis, que dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Es decir, que no todos los que están en la iglesia son cristianos y no todos los cristianos son sacerdotes. Porque sí, mucha gente ora y mucha gente clama y mucha gente intercede, pero no a todos Dios los escucha. Y a ti, Jaime Román, Dios te escucha. No me pregunte eso, porque eso no es el tema. Yo no le estoy preguntando a usted. Pero eso solamente lo sabe Dios. Yo oro y yo le reclamo a Dios y le ruego, pero yo no sé si Dios me escucha. Yo tengo la fe de que me escucha. Yo sé que Él me escucha porque Él escucha todo, Él no es sordo. Pero de que haga caso a nuestra intercesión, de eso tenemos que ocuparnos nosotros. Y lo decide, usted sabe que lo decide, no lo decide Dios. Lo decidimos nosotros mismos con nuestra conducta, con nuestra consagración a Él, con nuestra intensidad de la búsqueda de su rostro y de nuestra consagración a Él. Aleluya. Siendo así, es una verdad irrefutable que todos tenemos acceso directo al Padre, al Dios Todopoderoso. Siendo así, tenemos que entender también que los sacerdotes tenían que orar por ellos primero y presentar víctimas por ellos también. Y nosotros también tenemos que presentar una víctima delante de nuestro Dios, a Cristo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, con nuestra vida torcida, nuestra vida un poco deteriorada espiritualmente, no podemos pretender arreglar y ayudar a otras personas que están en situaciones difíciles cuando nuestra vida misma se está cayendo en canto. Es decir, que para interceder por otro, para ser sacerdotes propiamente dicho, en todo el sentido de la palabra, tenemos primero que arreglar nuestra vida con Dios para entonces Dios nos escuche y poder interceder por otros. A diferencia del Antiguo Testamento, esos adoradores tenían la obligación de comprar sus víctimas, pero Dios es tan bueno que nos regaló, lo repito, para que tengamos la conciencia de que no hay que pagar por nuestra salvación. Es posible que usted me diga, sí, pero en la iglesia a mí me dijeron que yo tenía que orar, que yo tenía que ayunar, que yo tenía que ir todos los días al culto, que yo tenía que hacer. Pero usted sabe una cosa, eso de que yo tenía que hacer no es así. A usted nadie le tiene que imponer nada, porque lo único que impone Dios está en su palabra, lo único que Él nos impone a nosotros. Entonces, ¿dónde acomodamos esas exigencias que tienen nuestras iglesias en nuestros tiempos? Sí, porque no llamemos exigencias, vamos a llamarle responsabilidades. Esas responsabilidades están contempladas en la Biblia, porque ninguna de nuestras iglesias se ha inventado y ningún líder se ha sacado de la manga un disparate para hostigar a las personas que allí acudimos. Hay personas que dicen, yo fui a tal iglesia y no volví porque me hicieron esto, me dijeron esto otro. Pero sabe que la gente está prejuiciados contra la iglesia como tal vez contra ese pastor, contra la doctrina misma, contra Dios mismo. Inventan y dicen que le dijeron y que por eso no volvieron. Pero no es cierto, ellos están inventando. Están haciendo calumnias y están buscándose un problema serio con Dios. Porque están acusando a gente de Dios tal vez injustamente. En nuestras iglesias sí hay responsabilidades. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué institución en este mundo no hay leyes y reglas? Dígame, a menos que no vaya a un sitio donde todo el mundo sea un desordenado. Allí a lo mejor cabe la gente, porque allí no exigen nada. Y aún así, aún en el lugar más desordenado que puede existir, hay leyes. Por ejemplo, uno puede ir a una discoteca, allí va la gente a bailar, a brincar. Yo no, porque yo nunca fui a la discoteca, a mí no me gusta eso. Yo sé otras cosas peores, pero a la discoteca nunca fui. Y allí la gente baila, brinca y salta, toma, pelea, grita, maldice, blasfema contra Dios, blasfema contra las personas y hace burlas y cuantas cosas.
Y es una libertad terrible, pero ¿sabe qué? Hay unas leyes, hay un límite, porque en esa discoteca hay unos guardianes que están poniendo orden y ciertas cosas no se pueden hacer. Por lo tanto, hay leyes también. Ahora sí, si eso es así en ese sitio de ese antro de perdición que es del mismo diablo, que el Señor lo reprenda, me va a decir a mí que en la iglesia del Señor no van a haber leyes, no van a haber órdenes, no van a haber reglamentos. Hermano, por favor, seamos conscientes y no pretendamos que los caprichos de un impío, de un incrédulo, de un hereje, empañen y opaquen o desmientan o perturben o desacrediten la integridad del Evangelio de Cristo el Señor. Pero esas responsabilidades que hay en la iglesia no incluyen en ningún momento que tengamos obligado que hacer tal cosa o tal cosa o tal cosa. Porque nosotros podemos ir a la iglesia todo el tiempo y no inmiscuirnos en ninguna responsabilidad. Porque Dios lo que busca son adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Ahora, según le digo una cosa, le digo la otra. Si es una persona que está allí por estar, por ocupar un sitio, un banco, una silla, y no quiere comprometerse con ninguna de las responsabilidades de esa iglesia, de ese templo, pues entonces no puede aspirar a que le den una participación al frente ni para cantar, ni para orar, ni para leer la palabra, ni para hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque mientras no esté activo en la asociación que sea, no le pueden dar parte porque ese es el reglamento que hay en todas las congregaciones. Y la que no lo haga, que está fallando, porque está participando una persona al frente que no está capacitado para hacerlo, que no debe estar. Pero si lo hace, pues, a lo mejor hace algo que a Dios le agrada, después lo toca y se convierte en un buen creyente. Este programa no es para adoctrinar a nadie, ni tampoco para señalar a una u otra iglesia o congregación o concilio o pastor o nadie, eso no. Pero sí digo en términos generales, hablo en términos generales. Nuestras iglesias tienen reglamentos y nuestras iglesias tienen por ley del Estado de la isla de Puerto Rico, de la Constitución nuestra, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen que tener un reglamento para poder estar incorporadas. Y ese reglamento incluye responsabilidades, incluye leyes que hay que respetar y cumplir para pertenecer a ellas. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a comprar a Dios con cumplir esos reglamentos. Tampoco vamos a ir a violarlos por el hecho de que no están en la Biblia, como alguna gente dice. Y así por el estilo. Pero lo importante es que como yo no hablé de los extremos, yo estoy hablando de los creyentes fieles, de la gente de fe. Estoy hablando de personas que buscan a Dios porque quieren salvarse, no de los que van a las iglesias a buscar pleito y a ver cómo acusan a quién. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que son sacerdotes para Dios. Los que verdaderamente quieren guardarse para el Señor. Los que verdaderamente quieren cumplir la palabra. Los que verdaderamente quieren agradarle, ser sus intercesores a favor de los hermanos, a favor de los países, a favor de la gente que sufre, de los enfermos, de los confinados en las cárceles, a favor de las personas que están en la desgracia de un desastre natural, porque el que no ha estado en uno no sabe lo que se siente. Nosotros que hemos experimentado el azote de varios huracanes, donde todo ha sido destruido a nuestro alrededor, sabemos lo que se siente en un desastre. La gente que pierde sus casas, sus pertenencias, algunos pierden familiares. A esa gente que tenemos que orar por ellos y si está a nuestro alcance, llevarle una ayuda, incluyendo la ayuda espiritual, la consejería, la oración, el consuelo, un abrazo y así por el estilo. Ese es el sacerdote que estamos hablando en esta noche y que Dios nos ha llamado a eso, a servir, a servir, a servir. Nuestro compromiso con Dios a que intercedamos está sobre la mesa y Dios espera que como sacerdotes, como creyentes, sea esa nuestra ocupación y que no despreciemos ese regalo tan grande que Dios nos hizo de habernos regalado un cordero
para que nuestra salvación fuera completamente y absolutamente de gratis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Te invito para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche aquí en Facebook. En nuestro programa Hubo un Cambio. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios te bendiga mucho. Hermano Samuel Carrero, qué gozo tenerle por ahí asomado en la pantalla chica. Grande, usted me dijo que lo iba a poner en el televisor. Aleluya. Digo, en la pantalla de monitor. Qué bueno, Samuel Carrero. Este hermano hacían como 34 o 35 años que yo no lo había visto más. Desde que trabajé en su casa. Dejé de verlo y ahora, después de tantos años, tuve el privilegio de visitarlo y pasamos una tarde muy amena, muy linda. Qué bueno ver al hermano Samuel y su esposa Rosita. Dios le bendiga mucho, gente de Dios, gente que marcaron la historia de Puerto Rico con su ministerio, con su testimonio y con el testimonio que han dado en el pueblo donde nació y se crió. Lo envidio, hermano, porque usted nació y se crió en el mismo sitio, nunca ha salido de ahí. Yo nací en Lares, yo no sé ni me acuerdo ni dónde, y he caminado más que un perro envenenado. Aleluya. El hermano Santos Chávez, Dios te bendiga, Santo. Eliseo Núñez, desde Maryland, Connecticut, Dios te bendiga, Eliseo. Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Dios te bendiga mucho, bendiga a tu familia. Pedro Ruiz Figueroa, mi hermano querido Pedro, Dios te bendiga mucho. Todavía tiene el martillo de 32 onzas. Gloria al Señor. Te bendiga, Pedro, a toda su familia. Sonia Martínez, esta joven es desde El Salvador. Te bendiga mucho, Sonia. Saludos a tus hermanos, a tus otras hermanas y a tu pastor, hermano David. Y mi hermano querido Xavier Tolentino, pastor Xavier Tolentino desde Maryland, Connecticut. Dios te bendiga, Tolentino. Dios bendiga a Marangelito, a esposa y a tus niños. Gente de Dios, gente que amamos con el corazón, gente que siempre ha compartido con nosotros y nosotros con ellos con mucho tiempo. Dios les bendiga mucho. Nos vamos. Ustedes están cansados y yo también. Gloria al nombre del Señor. Los espero el domingo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias por cada uno de los hermanos que han estado con nosotros en esta hora. Gracias por lo que han de ver este video en el futuro. Te suplico, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, trayendo salud, trayendo fortaleza física, trayendo, Señor, salud espiritual para que ellos sigan cada día siendo el sacerdote que tú pusiste en ellos, para que sigan intercediendo a favor, Señor, de nuestros alrededores, todo lo que se mueve y todo lo que está dañado en este mundo a causa del mal y el pecado que abunda. Te suplico, Señor, que podamos seguir adelante y que podamos mantenernos en victoria hasta que tú vengas o hasta que vayamos a ti. Para la gloria de tu nombre, ten misericordia de los que no te han conocido. Permite, Señor, que un día puedan escuchar este mensaje de salvación y puedan venir a tus pies. En el nombre del Señor te lo rogamos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengan felices sueños, un descanso hermoso y que amanezcan mañana gozosos y alegres con la bendición del Señor a su alrededor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que descansen. Amén.